Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a conversar con nuestra invitada, que es gestora cultural con más de 20 años de trayectoria, profundamente enamorada de Corrientes y comprometida con impulsar el desarrollo local a partir de la identidad regional y la protección del patrimonio natural y cultural. Estudió artes visuales y se desempeñó en roles significativos en museos, organizaciones no gubernamentales y proyectos privados, tanto en Argentina como en el extranjero. Ha colaborado con organizaciones no gubernamentales de aquí y de afuera, como Rewilding Argentina, Aves Argentinas, desarrollando proyectos culturales y ambientales orientados a la valorización del ecosistema y la cultura local. En su papel de coordinadora del programa Artesanos de Liberá, promovió la revalorización de la artesanía regional, realizando censos, asistencia técnica y comercialización directa para cerca de 190 artesanos, ofreciendo formación, apoyo a proyectos productivos, apoyo en ferias y redes de venta. Además, como tiene muchas facetas, tiene también trabajos realizados en museos, que es el tema que vamos a tratar de desarrollar en el día de hoy. Ada Irastorza, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Eduardo. Bueno, Ada, vos ya tenés práctica en esto, más allá de este currículum que es una parte de la que estamos leyendo hoy. ¿Quién es Ada Irastorza? Alguien que disfruta mucho de hacer lo que hace y de reinventarse todo el tiempo. Ninguna de las dos cosas no son poco, digamos, ¿no? ¿No? Y bueno, también dijiste esto de que estoy como muy enamorada de Corrientes, pero sé que tengo la capacidad también de en otros territorios de buscar ese costadito que hace único a cada lugar y a cada persona, y a través de eso me encanta contar historias y encontrarle el cuento. Mira, ¿vos sos de dónde? De Curuzucuatiá. De Curuzucuatiá, de la sucursal del cielo. De la sucursal del cielo. O sea, ustedes son medio así, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, Ada, estás ahora, en este momento, involucrada en el proyecto de repatriación de los restos del sargento Cabral a Saladas, y están haciendo un trabajo integral. ¿Querés contarnos cuál es tu rol específico en ese proceso y qué significa para vos acompañar ese proyecto? Bueno, yo fui convocada en realidad a pensar una nueva museografía para el Museo Juan Bautista Cabral, que es un museo histórico. Y en ese marco, digamos, en el marco de la repatriación de los restos de Juan Bautista Cabral, o sea, cuando fui convocada eso ya estaba en marcha, ¿no? Entonces me pidieron que hiciera una mirada sobre el museo, sobre la colección, y a ver qué se podía hacer para preparar, digamos, como era la excusa perfecta para pensar una nueva museografía. Entonces, eso estaba muy de la vieja escuela. Yo conozco ese museo, claro, porque soy de ahí, pero hay cosas ahí. Sí, para mí hay mucho para rescatar de ese museo, porque conozco muchos museos así chiquitos, municipales, en este caso sí es un museo municipal, pero se nota que había mucho amor de quienes los cuidaban, y sobre todo de una comisión de vecinos que fue la que lo impulsó la creación de ese museo. Entonces me parece que ahí ya hay un gran valor. No fue como una decisión política, sino fue un grupo de vecinos que pidieron se comprara ese inmueble. Que es privilegiado, dice. Sí, exacto, es un inmueble realmente privilegiado, que tiene una categoría de patrimonio, de monumento histórico nacional en este momento. Es una muy buena muestra de la arquitectura colonial, y además perteneció a la familia Cabral. Entonces, el inmueble en sí mismo ya cuenta un montón de historia, uno puede ponerlo a hablar.
Y después analizando la colección, que por supuesto que era una colección muy variopinta. Claro. Pero dentro de esa colección, cuando empezás a mirar, empezás a encontrar objetos muy valiosos, no desde el valor económico, sino desde la historia que cuentan, y realmente hay piezas muy valiosas. Hay desde muchas piezas relacionadas a la historia de Manuel Florencio Mantilla. Hay algún que otro objeto que uno puede relacionar con la casa y la familia de la familia Cabral, pero también había mucho objeto donado por vecinos, algunos relacionados más allá al siglo XX, y muchas armas, restos de armas, claro. cosas de... Casi todo atribuido a lo que suele pasar en todos los museos, y dicen esto era de la guerra de la Triple Alianza. En realidad, después haciendo analizar con expertos, te dicen, bueno, estas armas pudieron haber sido utilizadas en la guerra de la Triple Alianza, pero pensar que en esa época se usaban mucho tiempo, no era que se usaba para un combate. ¿Y hay armas que están intactas? Sí, hay una en particular que fue una sorpresa, que cuando el teniente coronel Miguel Escalante, que está actualmente en Corrientes y es un especialista en historia militar, analizó, me dice, yo le mandé el catálogo virtual y me dice, necesito más fotos de esa arma, me dice, me interesa esa arma. Y bueno, parece que hay solamente dos, una en Venecia, en un museo de Venecia. No y una, me digas. Sí, y que sin duda, dice, esto estuvo en Uruguay y puede haber sido que vino del sitiado. O sea, no hay certeza porque no hay documentación, ¿no? Claro. Sí hay certeza de que el arma es, pero que pudo haber sido del sitio de Montevideo, o que pudo haber sido traída por las tropas uruguayas durante el contexto de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Bueno, o sea, uno va encontrando, cuando empezás a meterte... Claro, ahí ya hay como una cantidad sí, de hay líneas, digamos, sí, ¿no? un montón de líneas. Entonces, lo que se hizo fue tomar una decisión. En este momento estaba toda la colección exhibida, se tomó la decisión de poner en guarda parte de la colección y solamente mostrar, en este caso, algunas piezas que nos ayuden a contar la historia, porque la museografía es un poco eso. Ahí está una curaduría, ahí hay un guión Sí, ahora, ¿no? ahora hay un guión, y además hay texto que acompaña cada una de esas piezas, como para que si no hay un guía, uno pueda hacer una visita autoguiada, pueda tener un poco más de información. Entonces se decidió que la casita, que tiene cinco habitaciones, cuente desde el inicio del poblamiento de lo que hoy es Saladas, que hable de los dueños de la casa, Tomasa Casajús y Luis Cabral, como los amos de Juan Bautista. Primero los amos de Francisco y Carmen, que fueron los papás de Juan Bautista Cabral. Entonces se van a mostrar algunas actas, por supuesto facsímil de actas, de nacimiento, de compraventa y demás, que demuestran que él fue un esclavo. Y después, por supuesto, que hay una sala dedicada a contar el enrolamiento, la participación en el regimiento. Hay un espacio destinado a la urna. Y por supuesto que también decimos que era un buen momento también para hablar de algo que ha sido como muy silenciado en nuestro país, que es la participación de los afro o afrodescendientes en todos estos ejércitos que contribuyeron a lo que hoy es Argentina, claro, ¿no? Claro. Entonces, y acá hay como un punto culminante, ¿no? Porque ni más ni menos que un negro, para ponerlo en términos muy, muy llanos, fue el que salvó la vida de San Martín, ponerle, ¿no? Sí. Y ahí, ¿qué discusiones son las que se dan, digamos, ¿no? Porque tenés que integrar eso que me estás contando, la dimensión heroica, y dotarle a un esclavo de esa heroicidad, incluso, y bueno, y vincularla con la identidad local, que no sé, yo en Saladas, yo no sé, hace mucho que no estoy ahí, pero decir
que teníamos ahí en nuestra comunidad de esclavos negros. Yo no sé si es tan fácil, o no sé hoy ya, ¿no? Creo que, por un lado, porque justo acompañé a Cacho Núñez y a Karen Gómez Curimá un día que ellos están trabajando un poco sobre el folclore en relación a la devoción de San Baltasar, que también está absolutamente asociado a la esclavitud y a los afrodescendientes en Corrientes. Y en Saladas en particular visitaron dos capillas, yo los acompañé a una que está en el centro, y sí se empieza a hablar. Entiendo que seguramente parte de la sociedad va a estar incómoda, pero creo que empieza a haber una aceptación. De hecho, que hoy entras al municipio y tiene un enorme retrato negro. Sí, incluso la combi, el minibús del municipio está ploteado con ese mismo rostro, que si bien es una interpretación, porque que lo hizo Ramiro Gigliasa, este artista digital que se dedica a estos retratos, en este caso es una interpretación, ¿no? Pero empieza a haber una aceptación y hay cosas que se te corren, porque incluso hay el gorro de granaderos, que siempre nosotros lo asociamos con el penacho rojo, tiene un penacho verde, que uno primero dice es un error, y cuando hablas con alguien especializado en uniformes te dice no, porque en esa época depende del grado, había unos que tenían penacho verde. Mirá. Entonces también no era una interpretación tan libre. No, hay todo un estudio, incluso no es aparente, sé que el profesor Matías González, que estuvo trabajando con toda la parte formal del pedido de repatriación de los restos de Juan Bautista Cabral, le envió información a Gigliasa en relación a que se sabía con exactitud que era esclavo, y entonces él hizo corrección, por ejemplo, en el retrato del tipo de maxilar que tienen las personas afro, hizo cambios en el retrato que él estaba haciendo originalmente. Mirá. A partir de esto. El otro día, gente turista que estaban en una actividad que hizo la Municipalidad de Saladas acá en la Feria del Libro, se chocaron porque estaban repartiendo un facsímil, digamos, una foto del retrato que ahora será, no sé, el nuevo retrato oficial de Cabral. Y claro, no está tan socializado, además, que Cabral era negro, digamos. No está tan socializado. Incluso en algún momento hubo también versiones de que tenía origen guaraní. También incluso el retrato que nosotros conocíamos de él, de revista Villiquen, que lo hacían con barba y demás, no estaba tan claro que era, pero también claramente fue la interpretación de alguien. Claro. Porque a diferencia de, no sé, de San Martín, de otros próceres que fueron retratados en vida, él era un soldado raso, además post-mortem. Sargento. Sí, algunos dicen que sí, otros dicen que nunca se llegó a encontrar realmente, sí hay, por ejemplo, documentación en la cual el general San Martín, capitán en ese momento, pide un reconocimiento, pide esto que pone el cartelito en el regimiento de granaderos en su memoria, pide una ayuda económica para su mamá. No sabemos si se llegó o no, pero ese documento existe. ¿Existe? Sí. ¿Y todo eso va a estar ahora en el museo? ¿Exhibido así? Sí, por supuesto que no los originales, no los claro, tenemos. Pero digo, toda esa historia. Porque yo recuerdo, del museo recuerdo dos cosas, ¿no? Y vos que trabajás eso, fíjate vos lo importante que es, ¿no? Porque estoy haciendo un recuerdo como emotivo de el sable corvo, digamos, una réplica del sable corvo y un uniforme. Sí. Que supongo que está todavía eso ahí, sí, ¿no? El sable corvo, como la réplica del de San Martín, yo no lo he visto. Hay en el museo, de Regimiento de Granaderos, sí, hay una réplica del sable corvo, pero sí hay varios sables de distinta índole. Incluso hay unos que van a estar exhibidos, que son los de latón, que eran del tipo de los que usaban los granaderos a caballos de esa época. Insisto en esto, ¿no? En la museografía lo que uno hace es intentar contar la historia a través de los objetos. Entonces, bueno,
intentamos ver en qué foco hacíamos, a qué le dábamos importancia. No se puede poner en la misma jerarquía todos los objetos. Claro. Y también, bueno, después lo que hubo un pedido especial era de mencionar, ya que está esta cuestión del heroísmo de Cabral, como a Saladas, como también como una tierra de valientes, porque Pero de ahí de salieron... hecho, así es el Sí, eslogan, el ¿no? eslogan, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay una sala en la que se cuenta sobre Félix Leyes, sobre Marco Ascona, y también sobre Juan Pujol, que aunque no fue militar, pero fue un destacado político, estadista. Y por supuesto hay una sala especial para Manuel Florencio Mantilla, ¿no? Claro. ¿Y qué aprendizajes deja una experiencia de estas así particular? Porque, bueno, más allá de... seguramente tiene sus bemoles, estás acompañando una exhumación, una repatriación, una resignificación simbólica de un prócer, digamos, para nosotros. ¿Qué desafíos te demanda todo esto? La verdad es que justo es una pregunta así difícil, pero voy a intentar ser lo más sincera en este sentido. Para mí significó una incomodidad. En general a mí me encantan los desafíos de los museos que ya existen. Son casi más difíciles que si te dicen hacer de cero algo. Claro, que también tenés experiencia en eso. También tengo experiencia en eso, pero es difícil porque vos ahí estás tocando algo que armó otro y que generalmente lo hicieron con mucho amor y mucho respeto y muchas ganas, mucho compromiso. Bueno, entonces estás tocando lo que hizo otra persona o otras personas, estás tomando decisiones que sí o sí las tenés que tomar para ver cómo... Por un lado estaba eso, pero en este caso es como, bueno, ¿cómo llevo a buen puerto una decisión que ya se había tomado cuando soy convocada, la decisión de que los restos de Cabral o de algún soldado caído en esa batalla y en representación de Cabral, porque bueno, por ¿no? Entonces, era bueno, ¿qué hago con esto? Porque yo me digo, mirá, para mí, en realidad, todos los restos humanos deberían estar o en un cementerio, o en una cripta, en una iglesia, pero en un museo me resultaba extraño. Claro. Pero entiendo que en este momento la decisión, que no es mía, digamos, ya estaba tomada, y es el lugar donde se considera para la sociedad saladeña que debe estar. Entonces, digo, bueno, ¿cómo hago yo para lograr que esto esté honrado de la mejor manera? Y entonces, bueno, tratamos de destinar una sala, la sala de Cabral es solo de contar esa historia, darle el mejor lugar posible a la caja que va a oficiar de urna y tratar también de esa caja tiene como todo un simbolismo que decidimos que se convocó. A ver, ahí hago un paréntesis. Hay veces que cuando en un museo tenés una colección patrimonial increíble, a veces tenés algo mixto como era en esto, y a veces no tenés nada. Entonces, generalmente tratamos de cuando no hay que construir un objeto, tratar de que esté hecho por artesanos o por artistas que sumen valor a esa colección. A esa cosa que es una construcción o una recreación. Entonces, en este caso, pensando que Cabral trasciende las fronteras de Saladas y de Corrientes, es un héroe nacional, se decidió que la caja, el contenedor, digamos, le invitamos a Loli Mallea, que es una artista, ella dice que es carpintera, es arquitecta, que si bien ella es de Buenos Aires, tiene una ligación a Corrientes. Entonces ella hizo algo muy simple, digamos de líneas muy simples, pero de una factura impecable, con maderas de distintos lugares del país, justamente para que todo el país esté como representando y conteniendo. Y después hay una intervención, sí, de artesanos de un platero y de un tallador de madera de Saladas, para esperar, digamos, la urna en sí misma va metida dentro de esa caja contenedora que tiene todo ese simbolismo del país y tiene Guayacán, por ejemplo, que es la madera
más dura de Argentina y la más oscura también, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con algunas cosas que son absolutamente de índole simbólica porque no tenemos... Claro. Bueno, pero va a cambiar la línea del sí. museo. Y vos decís, bueno, hay objetos que son ahí muy importantes. Vos decías que es difícil, por ejemplo, me imagino a la gente que, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te imaginás que va a pasar con la gente que donó piezas al museo y que ahora está en guarda porque esa es la decisión que se tomó? Digamos, hay como también ahí... Sí, yo sé que puede ser, puede haber quejas. Claro. Yo sé, es difícil de aceptarlo, pero sabes que no a todo el mundo le va a gustar. No, claro. Y que hay gente que va a decir, ¿dónde está, no sé, la foto que yo doné? ¿O dónde está la intención de la gestión municipal? Es a futuro hacer una ampliación, Claro. sin tocar la casa histórica, por supuesto, ¿no? Pero la idea es conseguir otra sede para ampliar, porque ahora estamos contando desde los inicios hasta el siglo XIX. Entonces, para todo siglo XX y XXI, Claro. que sea en otra sede y para poder exhibir esas otras cosas y ampliar, porque tampoco es que está completo el siglo, no es que teníamos un montón de siglo XX, había algunas cosas del siglo XX muy interesantes, por ejemplo, algo como del banco de saladas, o había cosas como digo, mira esto, porque no, la verdad es que como decir, no es frecuente encontrarte que un pueblo haya tenido un banco, claro. Pero habría que conseguir más donaciones y un espacio para eso. ¿Y dónde vos te hallás más, como diría el correntino, no? Porque, bueno, acá este es un tipo de trabajo. Sí. En Yapeyú, por ejemplo, hicieron otro trabajo. Sí. Que prácticamente había cosas, pero hicieron sí. como un montaje de cero, sí. de nuevo. Y ahí hay una pieza, de nuevo, como la urna, Ajá. pero en ese caso un saco, ¿no? Sí. Una reconstrucción, que no es una reconstrucción, una réplica exacta de cómo habrá sido cómo fue un saco de esos que usaba, ponerle, San Martín. Bueno, para mí ese museo está dentro de mis favoritos, así de cómo quedó el museo. Vos estás hablando del Museo Histórico de Yapeyú, a mí particularmente me encanta. En ese particularmente sí había algunas piezas muy valiosas, como por ejemplo la pila bautismal, había algunas piezas arqueológicas, todo lo que es de piedra ahí es de una belleza, hay una cruz que estaba en el cementerio, bueno, hay algunas cosas que son muy valiosas y muy espectaculares, pero después lo otro están los murales hechos en base a ilustraciones que hizo Eugenia, está el saco que en realidad es como una interpretación porque existen retratos pintados de San Martín con ese uniforme. El uniforme no existe, no está más, no hay en un museo. Para los argentinos, San Martín siempre usó uniforme azul y es el que estamos acostumbrados a ver, pero en el Museo Histórico Nacional hay un saco que perteneció a San Martín y es rojo, pero porque es el de Perú. Entonces, hacerlo de rojo era... Entonces, lo que hizo Francisco Gómez, que es quien hizo el sastre, fue estudiar los retratos, estudiar toda la información que había sobre eso y sobre la sastrería militar. Está disponible en la web para la gente que quiera toda la investigación y cómo llegó a esa pieza, incluso con hilos, con puntadas, con qué sé yo, cómo se usaba hay todo en la un época. Estudio. La verdad es que detrás de un museo o de un centro de interpretación hay un montón de trabajo y un montón de gente trabajando. Siempre intento que todo lo que se pueda hacer en Corrientes se haga. Y la verdad que es como muy hermoso ver el detrás de escena de todo lo que hay, toda la investigación y todo lo que hay en la mano de obra de poder... Bueno, pero ahí es donde la pregunta se terminaba de construir, digamos, ¿dónde vos te hallás más, digamos, no? Porque también hay trabajos tuyos, muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, vos trabajaste con piezas
con investigación sobre piezas patrimoniales importantes, como por ejemplo, qué sé yo, ponerle las cautivas correntinas, cómo tocar toda esa San Martín, ahora Cabral, tocar esa sensibilidad desde una expertise. ¿Cómo es eso? Bueno, a mí siempre me gustó leer y creo que siempre necesito tiempo. Para mí hay una parte de... Si nos van un montón de meses, a veces cuando nos hacen un pedido de esto, en la investigación. Por un lado es, por más de que nosotros siempre cuidamos de que en el equipo esté integrado por un especialista en el tema de ese museo. Entonces, si es un tema militar, buscamos un militar. Si hay piezas arqueológicas, por ejemplo, siempre está María Núñez Camelina o con nosotros. Siempre hay alguien que es el especialista en ese tema. Pero yo necesito leer y necesito investigar del tema para, a partir de eso, poder como imaginar cómo quiero que se vea, cómo quiero que se cuente esa historia. Y ahí buscar después los actores, digamos, los que van a construir y llevar a la realidad, materializar esa idea. Entonces, por supuesto que hay, capaz que en estos museos donde o centros de interpretación donde no hay no hay una colección patrimonial, capaz yo me siento con más alas, más alas para crear. Para crear. Y de alguna manera sale en juego esa hada que antes pintaba y que hace mucho tiempo yo me dedicaba a la pintura. Digo, bueno, de alguna manera creo que ahí como que me siento súper libre de hagamos esto, porque ahora cuando estás hablando de piezas patrimoniales, sí, tenés que... Y además ahí te da como mucho miedo y si tiene que haber un conservador y intentás dentro del contexto de la realidad de lo que es un museo en la provincia de Corrientes, que por ahí no tenemos la tecnología, o sea, hay museos que tienen la temperatura controlada los 365 días del año, pero bueno, nosotros no tenemos eso. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos para que esté lo mejor posible esa pieza? ¿Cómo haces también para, viste, por ahí lo ideal sería rotar las piezas, pero a veces no tenés la posibilidad de rotar, no tenemos 2 trajes de Pancho, como para rotar y preservar. Entonces, bueno. Como también para renovar el interés y qué sé yo. Pero tocaste un tema ahí que es clave, ¿no? Y que se nos fue ya el tiempo, ¿no? Pero me interesa conocer tu opinión. ¿Qué momento estamos viviendo en la provincia de Corrientes para la museística? Porque estamos a días de inaugurar, ponerle el Museo de Arte Contemporáneo. Hay muchos museos aquí en la ciudad que fueron intervenidos en el último tiempo. Estábamos hablando del Museo de Yapeyú, donde vos trabajaste. Ahora estamos hablando de este hecho que... creo que ahora nomás, el 2 o el 4 de agosto, no tengo claro, pero en alguna de esas 2 fechas es donde se va a hacer todo esto de Cabral, ni más ni menos, por más que sea una cosa simbólica. Es decir, hay como una sucesión de hechos en los últimos años que tiene que ver con la investigación, con la puesta en valor, con la sociabilización de determinado conocimiento museístico, además de la cáscara, digamos, ¿no? de los edificios. Entonces, vos que estás en este tema, trabajando hace mucho, ¿qué momento es este para los museos en Corrientes? ¿Y qué se puede aspirar a partir de ahora? Porque vos hablabas de tecnología que no tenemos, y sí, yo rápidamente mi cabeza se fue al Museo de Alta Montaña, ponele, que tiene esa tecnología porque tiene que conservar ese patrimonio, eso está en Salta, pero también Salta tiene una cantidad de museos nuevos con hipertecnológicos y que tal vez sea la tecnología lo que te está contando en la historia ahí, capaz sin nada patrimonial. Sí. Entonces, ese es un camino, este momento es otro para la museística nuestra, ¿qué es? Yo creo que sí, es otro momento. La verdad es que en los últimos años se han creado un montón de museos nuevos o centros de interpretación.
y se ha invertido también en, el gobierno provincial invirtió en modernizar, no me gusta la palabra modernizar, sino como cambiar los guiones en algunos lugares, una nueva museografía o un nuevo edificio, como en el caso del Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Entonces ha habido una gran inversión en eso. Sé que se vienen 2 museos con mucha tecnología ahora, que el de la unidad, no soy parte de eso, pero sé que sí son, y el de Jesuítico Guaraní que están construyendo frente al Parque Cambacuá, esos sí van a ser absolutamente tecnológicos. Yo digo, si me preguntan o me pedirán opinión, diría que es momento, creo también sí, de sentarse a ver. Toda esta cantidad de inversiones requieren personal especializado para la conservación, para la atención al público y sobre todo para la creación de propuestas que hagan que la gente acuda, porque a ver, no tiene sentido si es solo una vez y digo, no, ya lo conozco, no voy a ir otra vez. Que la muestra no se renueve nunca. No se renueve nunca. Entonces digo, y aunque no se renovara por largo tiempo, por ahí uno, con los equipos, el personal adecuado, se pueden generar actividades que sean atractivas y que haga que sean museos vivos. Exactamente. Entonces, por un lado está eso y por un lado también se necesita... porque la verdad es que creció exponencialmente la cantidad de museos, entonces, bueno, se necesita un presupuesto asignado al mantenimiento de esos museos, tanto de los edificios, la iluminación. O sea que ahí hay una discusión, ¿no? Porque también los museos que están bien gestionados y que generan atracción también pueden generar totalmente, recursos. Entonces también en casi todo el mundo los museos vos pagás una entrada, hay claro, un solo día en la semana que es gratis, o tienen una mega tienda o algo que lo sostiene. Entonces yo creo que también esa discusión hay que darla para ver cómo se sostiene toda esa infraestructura. Y para empezar a hablar, no sé, pero es algo que a mí me pasa con amigos nomás, no es que ando recabando opiniones, pero los museos tienen que estar para cuando están los turistas también, ¿no? Sí. Y a veces nosotros nos seguimos rigiendo todavía con la siesta, con el corte de siesta, y ahí es donde también se pierde mucho público de museo, por ejemplo, ¿no? de galerías, de muestras, porque el turista no tiene la misma lógica de funcionamiento que tiene el que tiene una rutina, digamos, de una ciudad. Y ahí me parece que también fallamos un poco. Sí, totalmente. Incluso también un desafío más es la cuestión del idioma. En general, casi ningún museo está preparado para que la cartelería sea bilingüe, al menos, o que tenga un guía que pueda, se complejiza un poco el tema en la cuestión turística. Hay un montón de temas a seguir trabajando, digamos, claro, ¿no? Digo, no es que, bueno, llegamos acá y está todo hecho. Incluso con lo que tenemos nos queda una cantidad de cosas por hacer. Totalmente, sí, sí. Pero sí es muy notable. Los museos de Yapeyú son realmente muy visitados. Yo cada tanto pregunto a los guías y la verdad es que sorprende. Me acuerdo en julio del año pasado pregunté al primero, son 3 museos, pregunté a uno y yo dije, tomaron mal, me pareció que era mucho, porque me dijeron algo como de 3.000 y pico de personas y dije, no, se habrá equivocado. Pregunto al otro y me ha dado un número similar y pregunto al otro y también, entonces digo, bueno, no, sí. Evidentemente sí. Están, digamos, se han convertido en lugares que a la gente le gusta visitarlos y se empieza a hacer de boca en boca. Por supuesto que hay en lugares que funciona distinto, por ejemplo, a Concepción de Yaguareté Corá, la gente va para ir al estero, claro, es un complemento al museo. En Yapeyú es distinto, ¿no? Claro. Porque la gente va a eso. Entonces son cosas diferentes. Sí. Bueno, entonces ahora Saladas acá nomás, ¿no? Saladas sí, el 2 de agosto. ¿Y estás trabajando en algo más ahora? No, se acaba en este momento, estamos terminando, lo de Saladas no está terminado todo aún, y se inauguró la semana pasada el Museo Caguazú y el de Almacén de Ramos Generales en Chavarría, que eran museos que estaban terminados hace casi un año,
pero bueno, aún no habían sido inaugurados formalmente. Bueno, vamos a seguir hablando seguramente de este o de alguna otra línea de tu, de tu trabajo. Y bueno, nos queda lo de los artesanos todavía, ¿no? Que es otro gran tema, el de los artesanos de Libra. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.